Anteriormente habíamos estado hablando acerca del modernismo. Ahora vamos a culminar de hablar acerca de la historia de la cultura o historia del arte con el arte del siglo XX. El arte del siglo XX no tiene un estilo uniforme, sino que está formado por un conjunto de movimientos artísticos distintos conocidos genéricamente como vanguardias. Estos movimientos de vanguardia, además de tener una corta duración, se producen sucesivamente en el tiempo. Esto explica que algunos artistas participen en más de uno: Picasso, Kandinsky, etc. La arquitectura racionalista. La corriente arquitectónica más importante de la primera mitad del siglo XX fue el funcionalismo o racionalismo. Según los funcionalistas, el edificio debe reflejar la función para la cual se ha pensado. La nueva arquitectura no esconde los elementos constructivos, vigas, pilares, etc. Elimina los elementos decorativos y utiliza formas simples. El arquitecto racionalista más destacado es Le Corbusier. La Villa Savoye, construida en 1929 en Poissy, Francia, es una de las obras más famosas de Le Corbusier y uno de los ejemplos más claros de la arquitectura racionalista que propugnaba este arquitecto. Con la Cité Radicée, construida en Marsella, Francia, entre 1947 y 1952, Le Corbusier crea una pequeña ciudad autosuficiente donde se concentran viviendas, servicios comunes y otros equipamientos para hacer más humanizada la vida en la ciudad. Le Corbusier, nacido en Le Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1887 y murió en Capartin, Francia, en 1965. Sobrenombre profesional de Charles-Édouard Jeanneret, arquitecto y pintor franco-suizo, al que se considera la figura más importante de la arquitectura moderna, tanto por sus numerosas innovaciones como por la maestría y vigencia de sus obras. Junto con el parisino Auguste Perret, fue pionero en la utilización arquitectónica del hormigón armado. Primeras vanguardias artísticas. El fauvismo, el cubismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, la abstracción y el surrealismo fueron las principales manifestaciones en el campo de la pintura y la escultura. André Derain pintó hacia 1905 a 1906 este intrigante cuadro titulado La danza, óleo sobre tela, 185 por 228 centímetros, que se conserva en la Fundación Fridar de Ginebra, Suiza. En él utilizó el esquematismo y los colores brillantes, aunque arbitrarios, en su intento por captar la salvaje libertad de la naturaleza. Piedad, 1908. Cartel de Oskar Kokoschka, que forma parte de la vienesa Albertina Graphic Collection. En esta obra, los colores violentos y unos rasgos casi caricaturescos se ponen al servicio de la pintura figurativa. Fauvismo. El fauvismo se desarrolló entre 1905 y 1909. Se caracterizó por la utilización de colores violentos y por la autonomía del color respecto a la forma, es decir, que el color no tenía que estar supeditado a la forma que se representaba. Formaron parte de este movimiento los siguientes artistas: Matisse, Derain, Vladimir y Dufy. Expresionismo. El expresionismo se desarrolló especialmente en Alemania al comienzo de la Primera Guerra Mundial. No fue una simple corriente artística, literaria e incluso musical, sino una manera de sentir y entender el mundo. Los temas más frecuentes son la miseria, la opresión, la angustia y el terror. Entre sus más destacados representantes se encuentran Kirchner, Emil Nolde, Kandinsky, Franz Marc y Oskar Kokoschka. En el campo musical destaca la figura de Schoenberg. Cubismo. El cubismo se inicia en 1907 cuando Picasso pinta su famoso cuadro Las señoritas de la calle Avignon.
La pintura cubista es figurativa, parte del objeto pero lo destroza descomponiéndolo en distintos planos. El color no interesa y por eso se utilizan colores apagados, ocres, marrones. Los temas son cotidianos, libros, instrumentos musicales, naipes y también retratos. Los principales representantes de la pintura cubista son Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. En el campo de la escultura destaca Pablo Gargallo. Esta sorprendente obra de 1928 parece negar una evidencia desde su mismo título. Esto no es una pipa, se trata de un pequeño óleo sobre tela, 59 por 80 centímetros de René Magritte, conservado en Los Angeles County Museum of Art y es una de las pinturas más conocidas del surrealismo. En 1907 Picasso dejó ver a un grupo de amigos una gran composición titulada Las señoritas de la calle Avignon, MoMA, Nueva York, en referencia a la calle donde se centraba la vida nocturna de Barcelona de la época. La obra no gustó a nadie y permaneció oculta hasta 1937. Pablo Ruiz Picasso. Nacido en Málaga, España, en 1881 y murió en Moguis, Provenza, Francia, en 1973. Pintor, escultor, grabador, ceramista y diseñador español. Fue el artista más famoso y prolífico del siglo XX. Su producción se ha dividido en diversas épocas. Con Las señoritas de la calle Avignon inicia el cubismo y posteriormente seguirá experimentando con nuevas formas de expresión. El Guernica y la serie de las Meninas son algunas de sus obras más importantes. Futurismo. El futurismo se origina en 1909 cuando Marinetti publica el primer manifiesto del futurismo. Se exalta la velocidad, la técnica moderna, la guerra y la revolución. Las obras futuristas buscan la representación del movimiento, la transformación, el cambio, es decir, todo aquello que represente progreso. Sus representantes son Boccioni, Carrà, Balla y Severini. Dadaísmo. El dadaísmo nace en plena Primera Guerra Mundial, 1916. Fue un movimiento principalmente literario desarrollado en torno al poeta Tristan Tzara. Sus principales representaciones están en contra del mundo que les rodea. El dadaísmo es un canto a la libertad y por eso sus creaciones artísticas el azar será fundamental. Destacan Jean Arp y Marcel Duchamp. Abstracción. El arte abstracto o no figurativo es aquel que busca representar formas sin imitar la naturaleza. Los vehículos utilizados serán los motivos geométricos y el color. Las primeras creaciones abstractas aparecen en Rusia de la mano de Kandinsky, quien alrededor de 1910 pinta la primera acuarela abstracta. Otros pintores abstractos destacados fueron Malevich, Mondrian y Paul Klee. Sobre el blanco segundo de Kandinsky, obra de 1923 que exhibe el Museo Nacional de Arte Moderno Georges Pompidou de París. Se trata de una pintura de formas geométricas basada en la interacción de puntos, líneas y planos distintos. Surrealismo. El surrealismo es un movimiento principalmente literario que nace en París en 1924, cuando André Breton escribe el Manifiesto Surrealista. El surrealismo está muy relacionado con el estudio de los sueños. Los artistas pintan objetos perfectamente reconocibles combinados de manera ilógica. Los principales representantes son Miró, Dalí y Magritte. El estudio de Jackson Pollock. Jackson Pollock se alejaba de los instrumentos tradicionales y prefería trabajar con paletas y espátulas para dejar que la pintura goteaba sobre la tela sin tensar, muchas veces dispuesta en el suelo.
Los artistas del siglo XX utilizaron instrumentos inusuales y atípicos para pintar, experimentaron nuevas técnicas y mezclaron todo tipo de materiales, pintura, papel, arena e incluso objetos diversos pegados sobre las telas. Segundas vanguardias artísticas. Movimiento. Informalismo en 1945. Expresionismo abstracto, Estados Unidos 1945. Nueva abstracción, Estados Unidos entre 1950 a 1960. Pop art, Estados Unidos 1960 y Reino Unido. Op art, Estados Unidos entre 1960 a 1970. Autores del informalismo. Tapies, Burri y Millares. Expresionismo abstracto, Jackson Pollock, R. Motherwell y W. de Kooning. Nueva abstracción, Frank Stella, B. Newman, Morris, Louis. Pop art, Andy Warhol, Lichtenstein, Wesselmann. Op art, Vasarely, Richard Ridley, Almir da Silva. Temáticas, informalismo, composiciones abstractas, expresionismo abstracto, expresan estados de ánimo, nueva abstracción, dividen la tela en bandas de colores. Pop art, la sociedad de consumo. Op art, buscan la ilusión óptica. Técnicas, informalismo, mixtas, expresionismo abstracto, pictóricas, nueva abstracción, pictóricas. Pop art, collage, pictóricas, fotomontajes, reproducciones, op art, pictóricas y serigráficas. Color, informalismo libre, expresionismo abstracto, a menudo son frutos del azar, nueva abstracción, colores planos y transparencias. Pop art, muy vivos y chillones, op art, puros y delimitados.